y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. La promesa del Señor Jesús para Filadelfia, la iglesia que llega hasta el mismo fin, fiel al Señor, la única de las 7 iglesias de las cuales no se menciona ningún error, ninguna cosa negativa y solo elogio y bendición de parte del Señor. No porque todos sean perfectos, sino porque es una iglesia que es perfecta en doctrina. Dios le dio el mensaje completo. Y aunque es poca en fuerza, tal como Jesús le dijo, ha guardado su palabra y no ha negado su fe y su nombre. Esta es la iglesia que Dios levantó para el tiempo del fin. La iglesia con el mensaje adventista. Por eso de ella no se dice nada negativo, porque la iglesia final está constituida por los fieles, como aprendimos. Los fieles constituyen la iglesia de Cristo. El versículo 10 está la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba, de tribulación, de angustia que vendrá, lo conocemos como el tiempo de angustia. Es el túnel por el cual el pueblo de Dios tiene que pasar antes de salir a la luz gloriosa de la presencia del Señor en su segunda venida. Y aprendimos que la gran tribulación va a suceder antes que Cristo venga y no como enseña el futurismo o el dispensacionalismo, que el Señor se lleva a la iglesia primero y luego queda aquí en la tierra la gran tribulación con el anticristo y la bestia. Y ya la iglesia no tiene que pasar por ese periodo de prueba. Todos los evangelios, las palabras de Cristo y los apóstoles nos hablan de que pasaremos por esa tribulación. En Mateo 24, Cristo habla de 2 períodos de tribulación como ya lo vimos anteriormente. Mateo 24, versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese periodo de tribulación que habla Cristo, ya lo estudiamos, es el periodo de tribulación previo al cierre de la gracia. Habrá mártires en ese periodo, os entregarán a tribulación y os matarán. También aprendimos que después del cierre de la gracia no va a haber más mártires. Ninguno de los sellados va a perder su vida.
porque sería un triunfo para el diablo quitarle la vida a uno. Si ya la gracia se cerró, ¿qué sentido tendría que muera un hijo de Dios si no va a ser para que otros se conviertan por su testimonio? Entonces, ese periodo se llama el periodo de tribulación previa al cierre de la gracia, o también el corto tiempo de angustia. La segunda parte de la gran tribulación se llama el gran tiempo de angustia y es después el cierre de la gracia. Y aquí en Mateo 24 nos habla de ese segundo periodo de tribulación. El primero dice, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero termina diciendo, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Es decir, todavía la predicación se está haciendo. Y qué interesante que dice por testimonio. Y la palabra testimonio en griego, el verbo testimoniar o dar testimonio es martureo. Y de ahí viene la palabra mártir. Testimonio es testimonio con la vida o con la muerte. Entonces va a haber muchos que se van a convertir por el testimonio de aquellos que por amor a Cristo serán fieles hasta la muerte. El segundo periodo de tribulación comienza o está mencionado en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si ponemos en nuestra pantalla el diagrama de la gran tribulación, vamos a ver claramente los dos períodos de tribulación. La gran tribulación se refiere a todo este periodo completo, que comienza con la abominación desoladora, es decir, con la promulgación de la ley dominical, como vamos a aprender. Y termina allá al final con la segunda venida de Cristo. Pero realmente aquellos días de tribulación serán acortados. Y si ustedes se fijan, la liberación del pueblo de Dios viene a la voz de Dios un poquito antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, un poquito antes. Serán cortados esos días de tribulación. La liberación vendrá un poco antes. Ahora, yendo a estos dos periodos de tribulación, en el pequeño tiempo de angustia, como ya vimos, va a haber predicación. Todavía no se cerró la gracia. Los 144,000, aprendimos esta mañana, van a ser sellados. Fíjense dónde está este asterisco. Al comienzo se promulga la ley dominical, la abominación desoladora, y si tuviera el tiempo les daría el tema de la abominación desoladora por la Biblia y el espíritu de profecía, mostrándoles que se refiere justamente a la imposición de la señal de Roma en adoración al Dios Sol, el día del sol. Comienza aquí, con el juicio de la casa de Dios. Porque es necesario, dice Pedro en 1 Pedro 4:17, que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, los primeros juzgados son la casa de Dios, el Israel de Dios. Y decíamos hoy, nada más justo, porque tenemos 180 años de estar proclamando el juicio y sabemos que se está realizando el juicio de los vivos, de los muertos primero, y luego el juicio de los vivos viene. Y hemos sido instruidos y enseñados y amonestados sobre la realidad del juicio que todos hemos de comparecer. Entonces, si estamos avisados, si tuvimos tiempo de prepararnos para el juicio, nada más justo
que el juicio comience por aquellos que conocemos este mensaje, la casa de Dios. Y luego, en el juicio se determina fieles o infieles, sellados, reciben la lluvia tardía, el refrigerio de nuestro Dios. ¿Se acuerdan la cita que leímos en Primeros Escritos, donde decía allí en la página 15, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo? Ese es el derramamiento de la lluvia tardía. Y salimos a proclamar el sábado más plenamente. ¿Por qué más plenamente? Porque ahora va a estar en contraste de una ley humana que se superpone y se pone en contraste y en oposición a la ley de Dios. Entonces el sábado va a brillar más a la luz de una ley primero nacional y después universal, que obliga a la santidad o al respeto al domingo. El sábado se proclamará en toda su fuerza en contraste con la ley del hombre o la ley del nuevo orden mundial, la bestia. ¿Ok? Porque cabeza del nuevo orden mundial será el mismo poder que recibió la herida de muerte, y esa herida de muerte se sanó y volvió a adquirir el poder de dominar al mundo. Así que aquí viene el derramamiento, fíjense, el sellamiento y el derramamiento del Espíritu Santo, que no está puesto aquí, y entonces comienzan las 7 plagas primeras. ¿Qué es eso? Obviamente, si leímos esta mañana en Apocalipsis 15 y 16, que había 7 ángeles que se prepararon para derramar las 7 plagas postreras. Eso me enseña que hay plagas primeras, porque no puede haber 7 plagas postreras si no hay plagas primeras. Simplemente la lógica me lo está diciendo, pero también la palabra de Dios le llama a esos juicios de Dios plagas. La Biblia en Apocalipsis les llama a las trompetas plagas. Y esta mañana veíamos que en el mensaje de las celebraciones del santuario de Jehová, en las fiestas del santuario, que es el calendario de Dios, antes del día de expiación, viene la fiesta de las trompetas. Y la terúa o las trompetas, el sonido de la trompeta, anunciaba que venía el juicio y que todo el mundo debía prepararse. Porque el 10º día del 7º mes si iba a ser la purificación del santuario, y aquellos cuyos pecados no estuvieran confesados, no hubieran traído un animalito y la sangre no fue trasladada al santuario para que al limpiar el santuario de todos esos pecados fueran eliminados definitivamente, entonces no podían ser perdonados, porque la sangre no está en el santuario cuando venía el día de la purificación. Por eso sonaban las trompetas 10 veces y luego el día siguiente 9 veces, y cada vez iba bajando diciendo queda un día menos, y la gente tenía que correr al santuario porque le quedaba poco tiempo para hacer los arreglos con Dios, arrepentirse, presentar la ofrenda por el pecado y trasladar o enviar sus pecados al santuario por la sangre expiatoria del Cordero, para que en el día del juicio, porque Yom Kippur, día de expiación, para el judío es día del juicio, todos esos pecados pudieran ser limpiados. Así que las trompetas anuncian el juicio. Y nuevamente,
cuando comience el juicio de los vivos, otra vez Dios va a mandar el sonido de las trompetas. Las trompetas no son literales que va a sonar una trompeta. Son anuncios de los juicios de Dios y se anuncian de antemano para que la gente sepa que vienen de parte de Dios. Y son 7 terribles juicios previos a las 7 plagas postreras. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, un silencio solemne de expectativa por lo que viene. Está entrando el universo entero, la corte celestial. En el último momento se va a juzgar a las personas que están vivas sobre el planeta Tierra. Yo les decía que en el mensaje de los 7 sellos está el juicio investigador. Hay 2 posiciones en la iglesia nominal sobre Apocalipsis 4 y 5. Muchos teólogos reconocen que la escena de Apocalipsis 4 y 5 representa el juicio. Pero otros dicen que es la inauguración del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Vamos a Apocalipsis 4 antes de ir al 8, entonces, para entender el contexto. En el 4, en el 3 nos lleva hasta la Odisea. En el 4 dice, después de esto, después de la historia de las 7 iglesias, miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora les hago una pregunta muy sencilla de recapitulación de esta mañana. ¿Cuál fue la puerta que se abrió en el cielo y cuándo se abrió esa puerta que no podía ser cerrada? En 1844, y la puerta que se abrió es la puerta al lugar ¿qué? Santísimo, es tan claro. Después, mientras Jesús presenta las 7 iglesias, se nos dice que Él se pasea en medio de los candeleros de oro. Pero ahora, el mismo que le habló en el capítulo 1 a Juan, y que dice, vi a uno paseándose en medio de 7 candeleros de oro. Versículo 3, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. En el mensaje de las 7 iglesias, Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro, paseándose. Una pregunta muy básica también para los adventistas. ¿En qué lugar del santuario está el candelabro de 7 brazos? En el lugar santo. Pero ahora se abre la puerta en el cielo. Si Juan está viendo a Cristo en el lugar santo y Jesús lo llama ahora, versículo 1 del capítulo 4, después de estas cosas, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno se sentó. Cuando dice el trono establecido, literalmente en griego dice, fue colocado, fue establecido. No estaba antes, fue puesto. Y en el trono uno se sentó. El aspecto del que estaba sentado y describe, ¿no es cierto?,
el aspecto del que estaba sentado en el trono. ¿A dónde los lleva inmediatamente cuando ustedes dicen uno se sentó en el trono? ¿A dónde? Daniel 7, exactamente, Daniel 7, donde dice, y vi tronos, y se sentó el anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro de Apocalipsis se entiende a la luz del libro de Daniel. Y aquí tenemos la misma escena. Y no solamente porque en Daniel dice, y vi tronos. Vi tronos. No dice cuántos tronos, pero Juan sí los contó. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cuántos tronos vio Juan? Eran 25 entonces. Porque uno se sentó en el trono principal y alrededor de ese trono había 24 tronos. Esos 24 tronos son la corte celestial. La corte celestial. Y representan los 25 ancianos que están mencionados en Ezequiel. Ezequiel son 25. El anciano de día se sentó en el trono y alrededor de él 24 tronos. Son 25 ancianos sentados para el juicio. No vamos a estudiar el capítulo 4 y 5. Solo quiero avanzar rápidamente. Dice versículo 1 del capítulo 5. Ahora es todo parte de la misma visión. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo, Juan, lloraba mucho. 4. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta escena donde el cordero inmolado, o Daniel dice: vi en las visiones de la noche a uno semejante al Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse a él. Es la misma visión que vio Juan, porque en Daniel el anciano de días está sentado en el trono, pero hay más tronos. Y luego en Daniel 7:3 se ve a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, ya no es un ser celestial, ya no es un ángel, es un humano que se acerca. En Apocalipsis lo describe como el cordero que ya fue inmolado y es traído ante el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado juicio. Y aquí dice que vino a recibir el libro o el rollo que estaba sellado con 7 sellos de la mano del que estaba sentado en el trono. ¿Qué contiene este libro? ¿Por qué tiene 7 sellos? Bueno, es muy importante saber lo que tiene este libro, que nadie puede ni
abrirlo, ni desatar sus sellos, ni siquiera mirarlo. Es un libro ultra resguardado, con 7 sellos. Pero el único que puede desatar los sellos es el Cordero, que es digno. ¿Por qué? En el cántico que cantan, versículo 8. En el 7 dice, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Versículo 9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora, es digno porque Él fue inmolado. Y el rollo es el libro que se abre en el juicio para juzgar a los habitantes del planeta Tierra. Como no estamos estudiando los 7 sellos, no voy a dar todos los detalles, pero por lo menos les voy a leer 1 o 2 citas del espíritu de profecía sobre qué contiene ese libro que está sellado con 7 sellos y que nadie podía abrir. Eso está en manuscritos inéditos. ¿Conocen esos libros? ¿Cómo que no? Si ya están saliendo de la casa publicadora de ACES. El 1 salió. Bueno, ya allá en Estados Unidos, en español, ya vamos por el volumen 8. En castellano. Están editados o publicados por la Pacific Press. Quizás aquí todavía vienen en el barco de camino, siempre un poquito más atrasados, ¿verdad? Allá ya vamos por el volumen 8, pero ¿saben cuántos libros son los manuscritos inéditos? Estaban inéditos, ahora están editados y están saliendo a la luz, pero en inglés ya tienen años de estar copilados. Ya son 41 volúmenes de material que nunca antes había sido publicado. De Elena de White, 41 volúmenes. Y resulta que ya Cristo viene y el mundo hispano estamos todavía en Babiecas. Ahí, esperando a ver cuándo nos traducen. Mejor que se pongan a estudiar inglés. Porque a este paso, quién sabe cuándo tendremos. Bueno, en el volumen 20, recién han traducido 8. En el volumen 20, en inglés se llaman manuscript releases, es decir, manuscritos que han sido liberados para que sean publicados. Aquí en español les llamaron manuscritos inéditos. Y como dije, ya van por el volumen 8 publicados en castellano. Pero en inglés ya van publicados 41 y siguen sacando volúmenes cada cierto tiempo de manuscritos que estaban en la bóveda de los escritos de Ellen White y que nunca se habían dado porque no estaban released. Released quiere decir no habían sido autorizados para que se publiquen. En el volumen 20, en la página 197 del volumen 20 de manuscritos inéditos, el párrafo 1 dice así. Le preguntamos a Juan qué fue lo que él vio y escuchó en la visión en Patmos
Y él nos responde: vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Allí, ahora explica Elena de White después de citar el texto. Allí, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, estaba el libro. El rollo de la historia de toda la humanidad. ¡Wow! Este libro contiene la historia de toda la humanidad. Es el registro maestro donde están todas las cosas registradas para esta tierra, y explica que incluye las providencias de Dios a lo largo de la historia profética de las naciones y de la iglesia. Este rollo contenía las proclamaciones divinas, es decir, lo que Dios dijo para cada época de la historia. Su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, el consejo completo del Eterno y la historia de todos los poderes reinantes en las naciones. En lenguaje simbólico, este rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta la culminación de la historia de este planeta. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y Juan dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La visión, tal como se le presentó a Juan, hizo su impresión profunda en su mente. El destino de cada nación e individuo estaba contenido en ese libro. Ahora pónganse a pensar. El destino de cada nación y de cada individuo está en este es el libro mayor del cielo. Y este libro se abre en la escena del juicio, cuando el Hijo del Hombre viene ante el anciano de día, y él es el único digno de abrir el libro que contiene la historia de toda la humanidad, dividida en 7 sellos. Ahora, yo los dibujos que he visto de los rollos, es un rollo que tiene 7 sellos por fuera, pero para abrir el rollo hay que de una sola vez desatar o romper los 7 sellos. Pero según lo que sigue, el Cordero fue abriendo uno por uno los sellos, y luego se describe lo que se ve en el primer sello y luego se describe lo que se ve en el segundo. Es decir, no se arranca el sello de una sola vez a los 7. El artista que dibujó ese rollo con 7 sellos lacrados no supo cómo dibujarlo. Los rollos eran de cueros de animales y se escribía sobre cuero de animal. Se curtía el cuero, se lo cortaba en lonjas anchas, más o menos del tamaño de una mesa, para escribir sobre él, y se iba escribiendo. Y luego se lo daba vuelta y se escribía por el otro lado, y al terminar esa sección se enrollaba. Y el libro, entonces, con el mismo cuero del animal,
se cortaban tiras de cuero, se hacía un agujerito, fíjense, aquí está el rollo grande que todavía no ha sido escrito, pero se escribe la primera parte del rollo por ambos lados y se le pone el cordón de cuero en la parte que ya está enrollada y escrita, se lo ata, porque hay que desatarlo, y se lo sella con algo parecido ¿se acuerdan cuando se usaba el lacre para sellar las encomiendas? Que se lo ponía con el hilo sisal y después se le echaba el lacre, se le derretía y se le ponía el sello encima para que no fuera violada la encomienda. Y se sabía que llegaba intacta porque el sello estaba intacto. Y el destinatario rompía el sello para abrir el paquete, algo así. Solo que en la primera sección del libro, que está escrito de ambos lados, se lo ata y se le pone el sello. Luego se sigue escribiendo la segunda porción. Imagínense una mesa larga y ahí se escribe, se escribe, se escribe. Eso es en visión simbólica, ¿verdad? Y al terminar, ahora se sigue enrollando sobre lo que ya estaba enrollado antes del primero. Y se enrolla el segundo y así sucesivamente hasta ponerle el séptimo sello. Solo que en hebreo se escribe no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y por lo tanto, el que va a quedar a lo último va a ser el primero. Y cuando se abre el primero y se desenrolla y se puede leer el primer sello de ambos lados hasta que se desate el segundo sello. No se puede ver la segunda sección mientras no se rompa el segundo sello. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. Ahora tenemos una idea más clara de cómo le mostró el Señor la visión a Juan. Cada sello representa, ya vimos que el libro tiene la historia de toda la humanidad, pero también tiene las proclamas divinas, sus mandamientos, sus mandatos, como decía, toda el consejo completo del Eterno. Para cada parte de la historia de la humanidad. Yo veo que ustedes están muy atentos. Como que nunca escucharon esto antes. Quizás otros rollos, hermano. Los rollos más famosos se encontraron en el Mar Muerto, en la zona de Qumran, y se llaman los rollos del Mar Muerto o de Qumran. Y fueron rollos escritos en cuero, pero eran los rollos de los 39 libros del Antiguo Testamento se encontraron. Esos son apócrifos, pero los libros de la Biblia se encontraron escritos en cuero. Aquí estamos hablando de otra cosa, no tiene nada que ver ni con los libros que se encontraron en Qumran, solo que eso nos ayuda a ilustrarlo, a saber qué es lo que Juan vio, porque Dios le mostró lo que él podía entender. En ese libro está todo el registro de todas las naciones, de cada periodo, de los 7 periodos de la historia. Ahora vean. Dice que está en lenguaje simbólico. Obviamente en un rollo no va a estar la historia de cada individuo y su destino escrito allí, porque el destino lo determina lo que nosotros hacemos, nuestra vida. Y al abrir el rollo, se juzga a esa persona según lo que está escrito en los libros, según sus obras. Entonces, ¿cómo Dios lleva el registro en el cielo? Yo no lo sé qué tipo de banco de data tiene el Señor en el cielo. A los profetas de la Biblia se les habló de rollos porque era la única manera de registrar en su época cosas que quedaran. A Elena de White Dios le habló de libros porque era lo que había en su época.
Pero quizás si ahora se levanta un profeta actual, le habrá de archivos en la gran computadora celestial. Yo no sé si Dios tiene una computadora, ni estoy diciendo que esa sea la manera, pero si nosotros como humanos tenemos manera de guardar registro, ¿m? Más Dios, y con todo detalle. Y si hoy en día toda la enciclopedia británica, que son decenas de volúmenes con millones y millones de palabras, billones de palabras, se puede contener en un chip tan chiquitito como una cosita, un cuadradito que no es más grande que un granito de arroz. Y ahí está la información de todo el conocimiento de la humanidad en la enciclopedia más grande que se haya escrito, la enciclopedia británica. Y el hombre puede guardar todo eso en un espacio tan mínimo. Quiere decir que Dios tiene maneras de guardar. Claro, a Elena de White se le mostraron ángeles que iban y ponían las entradas en el registro de los libros del cielo. Y escribían en los libros, ¿correcto? Si Dios le hubiera dicho a Elena de White, los ángeles entran en el registro de la computadora, ella no hubiera sabido de qué se hablaba. Dios usó el lenguaje que los profetas podían entender. Entendamos, tampoco estoy diciendo que Dios tiene una computadora. Estoy diciendo que Dios lleva un registro fidedigno de todo en los libros del cielo. Pero junto con el registro de las naciones, las tribus, a ver cómo dice aquí, la influencia, la historia profética de las naciones y la influencia de cada nación, es decir, decisiones que tomaron esas naciones que afectaron la historia. Ahí están registradas no solo las decisiones que ellos tomaron, pero los efectos que esas decisiones tuvieron. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica tomó la decisión de prohibir la Biblia, eso está registrado en los registros del cielo, pero no solo el hecho que hicieron, sino los resultados de eso, que se le quitó la Biblia al pueblo y no tuvieron más acceso al consejo de Dios, de leerlos por ellos mismos. Y lo que eso trajo como resultado y la pérdida de millones de personas en el error, todo eso se le carga a la institución que tomó esa decisión. Esa es la influencia, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy dando. Todo eso está registrado, pero también los mandatos. ¿Por qué? Porque en cada periodo de la historia del mundo había cierta información que estaba vigente para el pueblo de Dios en ese momento. La ley de Dios siempre estuvo vigente. Aunque Dios la proclamó en la época del Éxodo a Moisés y al pueblo de Israel y la dio por escrita, antes de eso existía la ley y era conocida porque Dios se la reveló a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Porque Adán pecó. Y si no hay ley, no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Así que la ley siempre existió. Pero para cada época de la historia del mundo hay una norma. En la era antes del diluvio no hay registro de escritura de la palabra de Dios. Recién el libro de Génesis lo escribió Moisés en los 40 años que estuvo en el desierto antes de libertar al pueblo de Israel. Pero esa historia era conocida y se pasaba de padre a hijo. No hacía falta escribir porque primero la capacidad mental que tenían esos hombres que estaban cerquita de la creación era increíble. Pero por otro lado, vivían 1000 años. Adán vivió 930 años y fue contemporáneo con Matusalén. Es decir, Matusalén se crió en las rodillas del abuelo Adán.
No hacía falta escribirlo, estaba el protagonista que les podía contar del jardín del Edén, del pecado y cómo entró y del plan de redención que Dios les reveló y el significado del cordero que tenían que matar. Esa época es juzgada de acuerdo a la luz que Dios les reveló. Y así sucesivamente cada época de la historia del mundo. Por eso el libro contiene los oráculos de Dios, es decir, la proclama, la providencia de Dios, porque a veces Dios actuó y habló a la gente por medio de su providencia, por las cosas que Él hizo, cómo Él actuó, y eso trajo la luz a personas que vieron la actuación de Dios en sus días y son juzgadas de acuerdo a esa luz que tuvieron, porque cada generación va a ser juzgada de acuerdo a su periodo, y son 7 periodos de la historia. Tengo varias citas más aquí sobre el libro con 7 sellos. Ya no las voy a leer, pero ya vimos que contiene la historia del mundo. Entonces, los 7 sellos son 7 períodos de la historia del mundo. Ahora, a ver si puedo expresar esto próximo. Yo dije esta mañana, y no lo dije yo, lo leí del espíritu de profecía, que los mensajes del Apocalipsis se escribieron en su orden. Nosotros nos adherimos a la interpretación histórica de las profecías del libro de Apocalipsis. Es decir, nosotros creemos que esas profecías se cumplieron a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan cuando vimos que surgieron otras interpretaciones de Daniel y Apocalipsis de las profecías? Fomentadas por los jesuitas. La primera era la preterista, por Alcázar, que decía que todas las profecías, lo que Juan escribió, estaba hablando de sus días, nomás que lo hizo con símbolo, porque el libro tenía que pasar por la censura, porque él estaba en la cárcel, en la isla de Patmos, y tenía que pasar por la censura. Entonces él usó palabras como la bestia y como la ramera para referirse y no decir Roma, porque si no, no pasaba el libro. Pero él estaba hablando de sucesos de su época y todo eso se cumplió allá. Nosotros no creemos eso, porque el mismo libro de Apocalipsis recibió la orden: Juan, escribe en un libro lo que ves, lo que ha sido y lo que ha de suceder. Así que no solamente el pasado, sino también el presente y el futuro le fue revelado a Juan. Por eso no aceptamos la preterista. La otra era la futurista, y ese es el mundo evangélico que lo acepta totalmente, que todas las profecías del libro de Apocalipsis están allá en el futuro, cuando venga el anticristo. Nada hay que ver en la historia. Otra interpretación se llama idealista. No la vamos a ver ahora, pero la idealista dice que el libro de Apocalipsis, el profeta habló en lenguaje simbólico, amonestando al pueblo de Dios. Y por ejemplo, lo que le dijo a Éfeso: has perdido tu primer amor, se aplica a lo largo de la historia a toda persona que lo lea. Lo mismo a Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Lo mismo a Pérgamo. Y todas las demás profecías tienen una aplicación alegórica idealista, es decir, en lenguaje simbólico, como en parábolas que habló Jesús. El mensaje se aplica para todas las edades y no tiene que ver con profecía. Se niega el elemento profético del libro de Apocalipsis, esa interpretación. Y la cuarta es la histórica, la cual nosotros nos adherimos. Creemos que las profecías se cumplieron a lo largo de la historia. Y ahí se identifican los poderes que van surgiendo y cómo se desempeñan en el escenario profético. Y lo que hacen. Y la influencia que tuvieron y la desgracia que trajeron al mundo. Nosotros creemos en la interpretación histórica.
Pero hay dos maneras de ver la interpretación histórica. Y una es cíclica y otra es lineal. Presten ahora atención. La lineal dice, la profecía va en desarrollo y sigue desarrollándose a lo largo de la historia hasta llegar al clímax final, la venida de Cristo, y aún después de eso, el milenio y la tierra nueva. Es decir, es toda una línea profética que nos lleva hasta el fin. La cíclica es la más utilizada en la iglesia adventista porque fue utilizada por los pioneros, aún antes de que existiera la iglesia adventista, por Guillermo Miller y los demás del movimiento millerita. También acepta que es histórico, pero por ejemplo toma las 7 iglesias y dice que se cumplen a lo largo de 7 periodos desde Cristo hasta el final, hasta la Odisea. Luego toma los 7 sellos y vuelve otra vez el caballo blanco, la iglesia primitiva, el caballo rojo, Esmirna, el periodo de la persecución, el caballo negro, Pérgamo, los mismos periodos históricos, solo que no coinciden todos exactamente, porque a veces las fechas varían. Pero entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea cubren todo el periodo de la historia. Luego comenzamos otra vez con los 7 sellos. El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo pálido, las almas debajo del altar del 5.º sello, el 6.º sello, con las señales en el sol, la luna y las estrellas, el gran terremoto, y el 7.º sello, la venida de Cristo, el mismo periodo. Y luego vamos a las 7 trompetas y hacen lo mismo, que otra vez no coinciden exactas con el mismo periodo, pero las ponen en la historia, las ponemos en la historia. La primera trompeta, la caída de Roma, el ataque de las tribus bárbaras. La segunda trompeta, la primera es Atila, la segunda son los hunos. Y así sucesivamente son juicios de Dios sobre el imperio romano pagano primero y luego sobre el imperio romano cristiano, sobre el papado, las 7 trompetas. Solo que no comienzan cuando comienzan las 7 iglesias o los 7 sellos. Comienzan un poco más adelante, allá por el 400, con la caída de Roma, 476, con la invasión de los hunos. Estoy hablando ahora de la interpretación histórica cíclica. El primer ciclo, 7 iglesias. Luego el segundo ciclo, 7 sellos. Y cubren los mismos 7 periodos. 7 trompetas, casi los mismos 7 periodos. El histórico lineal, y esto es lo que yo estoy explicando, es que después de ver las 7 iglesias y llegar al tiempo del juicio, porque la Odisea quiere decir el juicio, y recuerden que la Odisea es contemporánea con Filadelfia. Ahora el capítulo 4 de Apocalipsis presenta la escena del juicio, es decir, sigue la secuencia histórica de la profecía. Llegamos a Filadelfia y la Odisea y ahora se comienzan a abrir los 7 sellos. Primero Juan ve la escena del juicio, 24 tronos y el juez sentado en el trono principal, en medio de los 24 tronos. Y viene el Cordero y recibe el libro de las manos del que está sentado en el trono y ahora comienza a abrir los sellos uno por uno. ¿Qué quiere decir abrir los sellos? Es el juicio. Es decir, cuando se abre el primer sello, que está descrito en lenguaje simbólico para ayudarnos a entender el período al cual se está refiriendo, se juzga a las personas que vivieron en esta tierra en ese primer período.
Al abrir el segundo sello, se juzga a los que vivieron el segundo periodo. Todavía es histórico y todavía nos está diciendo la historia de la humanidad, pero en la escena del juicio investigador que se está realizando en el cielo ahora. Y es una continuación de los capítulos 1, 2, 3, luego el 4, la escena del juicio, el 5, cuando el Hijo del Hombre recibe el libro. Y eso de recibir el libro, recuerden que el Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. El número 7 es la perfección, la totalidad, lo terminado. Y 7 cuernos, el cuerno es símbolo de poder. Es decir, Cristo para abrir los sellos y juzgar tiene todo el poder, los 7 cuernos. Pero también tiene los 7 ojos, tiene toda la sabiduría para juzgar justamente. Pero también tiene los 7 espíritus, porque los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. ¿Y cuáles son los 7 espíritus de Dios? No me miren raro, ustedes saben cuáles son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Dónde están registrados? Ahí se menciona los 7 espíritus de Dios, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 4 como en el capítulo 5. Vean, en Apocalipsis 4, al hablar de la escena del juicio que se comienza en el cielo cuando se ponen tronos, dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, en el versículo 6, dice: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Todo el poder completo, todo poder me ha sido dado para juzgar. Y tiene 7 ojos, toda la sabiduría, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Están mencionados en la Biblia. Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cuál es la vara del tronco de Isaí? El vástago. En mi Biblia dice el reinado justo del Mesías. Y claro que lo dice clarito. Más adelante. Pero el versículo 2, hablando de Cristo, del Mesías, dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus mencionados por nombre. Pero si se fijaron, yo no sé, Dani, si puedes poner un candelabro si lo encuentras y lo pones allí. Pero el candelabro tiene 7 brazos. Tiene una espiga al centro. Y luego tiene 3 brazos que van de un lado a otro. Que forman en total 7 brazos. Yo tengo aquí el candelabro dibujado en la carpeta sobre Apocalipsis, y ahí tengo los nombres de los 7 espíritus de Dios. Y arriba de cada lámpara ardía el fuego, que también es símbolo del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan, el vástago central, que es el que sostiene a los demás, es el espíritu de Yahweh. Y Yahweh quiere decir el que existe eternamente, el espíritu de vida. Pero luego los da por pares. ¿Se fijaron? No repite.
espíritu de sabiduría y espíritu de consejo. No, los va dando por pares, así como son los brazos del candelabro. Dice, espíritu de Jehová reposará sobre él, y luego dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si usted tiene el vástago, luego tiene los primeros dos brazos que se unen en el vástago central, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Los próximos dos vástagos del candelabro, espíritu de consejo y de poder. Y los últimos dos, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, tiene todo lo necesario para juzgar rectamente, con justicia, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento y con temor de Jehová. Es tremendo, es nuestro abogado intercesor, pero que en este momento se transforma en juez. Lean San Juan en el capítulo 5. Palabras del Señor Jesús dicen en San Juan capítulo 5 y versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio. Por cuanto es el Hijo del hombre. Esa expresión, Hijo del hombre, solo está mencionada en Daniel capítulo 7. Y vi en las visiones de la noche a uno que venía, a uno parecido a un hijo del hombre, que venía hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y les fue dado trono, dominio, potestad, y hacer juicio. Ese es el Hijo del hombre. Ok, habiendo visto todo esto, entonces ahora entendemos. Cuando se abre el juicio en el cielo, hay silencio de expectativa porque se va a juzgar. Pero cuando se llega al séptimo sello, otra vez hay silencio. Porque los primeros 6 sellos tienen que ver con el juicio de las generaciones pasadas, de los muertos. Y cada sello nos describe el periodo. Solo que en la interpretación tradicional que hemos sido enseñados en la iglesia adventista, el primer sello comienza con el caballo blanco y es la era apostólica. Pero Elena de White, cuando Urias Smith escribió su libro, que es el que se usa como base para interpretar el libro de Apocalipsis, Elena de White todavía no había recibido la visión del que estaba sentado en el trono con el libro en la mano. Pero hoy nosotros no tenemos excusa para no entender cómo se interpreta esto, porque ella nos dice lo que contiene el libro y dice que tiene el registro desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia. Es decir, los 7 períodos cubren toda la historia. Por lo tanto, el caballo blanco tiene que representar la era desde el comienzo, la era patriarcal. La era desde Adán hasta el diluvio. Y es un caballo blanco que representa pureza. Yo no estoy estudiando los 7 sellos. Si quieren estudiar un sermón de cada sello, pues escuchen la serie de los 7 sellos. Pero simplemente les digo, el caballo blanco representa el periodo antes del diluvio. ¿Por qué? Porque aunque hubo mucha maldad, está describiendo la historia de los que van a ser juzgados. Recuerden
que en el juicio investigador no se juzga a los impíos. Esos se juzgan en el milenio. Y por cierto, no les di la cita esta mañana, pero se las voy a dar ahora para que vean que no estoy inventando, sino que lo saco de una así está escrito. ¿Ok? Podemos leerlo en El conflicto de los siglos, en el capítulo El juicio investigador. Así se titula, El juicio investigador. Dice en la página 534. En el rito típico del día de la expiación, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio en el día de las expiaciones. Vean qué clarito lo que acabamos de explicar al comienzo de este tema, que los pecados tenían que ser trasladados al santuario por la sangre, para que cuando viniera la purificación del santuario se limpiaran todos esos pecados. Pero si no habían sido trasladados al santuario, no podían ser limpiados. Ok. Solo aquellos que se habían arrepentido y confesado su pecado y había sido llevada la sangre al santuario tenían derecho al día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final, el juicio investigador, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta, no es el juicio investigador, y se verificará en fecha posterior durante el milenio. En el milenio se juzga a los impíos, pero en el juicio previo a la venida de Cristo, a todos los que ingresaron al servicio de Dios, del santuario, cuyos pecados en algún momento los confesaron. Pero se mira su vida para ver si su vida fue toda trasladada, sus pecados confesados al santuario, para que ahora en el día que se borran los pecados, sean borrados. Ustedes entienden que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, se hace un registro en el cielo. Jesús se presenta con su sangre a pedir que esos pecados sean perdonados. Y son perdonados, pero no son borrados. Recién son borrados en el juicio. Y hay sus razones para esto. ¿Quieren saber? Lean el capítulo, El juicio investigador. Ahí les va a dar todos los detalles. Estas cosas debieran absorber nuestro estudio. Todo adventista debiera estar investigando esto, porque es lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. En este momento, Jesús está en el lugar santísimo. La corte está en sesión. Y se están revisando caso por caso todos aquellos que alguna vez profesaron ser hijos de Dios. Si se encuentra que su vida está de acuerdo a su profesión de fe, es decir, si se mantuvieron leales a Dios, si no solo confesaron, sino que se apartaron del pecado, sus nombres son dejados en el libro de la vida. Pero si su profesión no correspondía a sus obras, porque nomás dijeron, creo, pero a la hora de la hora hicieron lo que se les dio la gana, dice que esos nombres serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. No borraré tu nombre del libro de la vida si confiesas mi nombre. Entonces, volviendo ahora a la escena solemne del juicio. Antes de que se inició el juicio, sonaron las trompetas, las señales,
de Dios, astronómicas, que anunciaron que la hora del juicio estaba llegando. Pero ahora cuando va a comenzar la última etapa del juicio, si quieren les doy rapidito las etapas del juicio, ¿ok? Casi corresponden con los 7 sellos, pero tenemos que extender las etapas hasta el comienzo de la historia, porque en la interpretación tradicional adventista que heredamos de Urias Smith, que todavía no tenía acceso a los documentos que ahora nosotros tenemos inspirados por el Espíritu Santo, pues él hizo lo mejor que pudo, hizo un tremendo trabajo, pero nosotros tenemos más luz. Entonces, yo me veo obligado, no porque quiera cambiar la interpretación histórica que nos han enseñado, que a mí me enseñaron en Puigari hace años atrás por el pastor Humberto Raúl Treyer, ¿verdad? Pero ahora tengo que ajustar esa interpretación a que acaba de salir hace unos años atrás. Claro, en castellano todavía no salió, pero ya hace como 25 años atrás nos dieron ese manuscrito y ahora tenemos lo que contiene el libro con 7 sellos. Y es la historia de la humanidad desde sus comienzos hasta el final. Por lo tanto, los 7 sellos ahora los tengo que ajustar a lo que Dios me revela por su mensajera. Y es decir, el primer sello comienza desde la entrada del pecado y viene hasta el diluvio. Repito, no es mi propósito cubrir los 7 sellos ahora. Tengo una serie completa sobre eso, pero cada periodo termina con un juicio. Por ejemplo, el primer periodo termina con el diluvio, que es un juicio. Y los que son juzgados de acuerdo al conocimiento que tuvo, pero tenían un conocimiento directo, porque Adán lo recibió de la boca de Cristo y conocían el plan de redención. Y Adán estuvo presente hasta Matusalén. Y Matusalén vivió hasta el momento del diluvio. Es más, él murió y la muerte de Matusalén fue la señal para Noé para entrar al arca. Y si ustedes sacan la cuenta de los años, en Génesis 5 van a ver que Matusalén vivió exactamente hasta el comienzo del diluvio. Murió unos días antes. Y después que Noé y su familia enterraron al abuelo, porque Matusalén era abuelo de Noé, era hijo de Enoc, que era el 7º en la generación. Es decir, Matusalén era el 8º, Lamec era el 9º y Noé era el 10º. Enterraron al abuelo, que había vivido casi 1000 años, dando testimonio, pero él vivió 300 y pico de años con Adán. Más de 300 años fueron contemporáneos. Elena de White dice que Matusalén se crió en las rodillas de Adán. Había recibido la verdad pura y no había intermediarios, ni historia, ni cosas cambiadas que pudieran haberse cambiado. Aunque no estaba escrita la historia, la tenían de la boca de los protagonistas. Por eso, ¿se acuerdan lo que vimos el primer día? Que Dios nos llama a ser un pueblo separado y distinto, y que la descendencia de Seth se mantuvo separada y pura. No se mezcló la verdad. Después del diluvio se mezcló la verdad. Realmente, un poco antes del diluvio, 120 años antes, la descendencia de Seth, que eran los fieles, se comenzaron a mezclar con la descendencia de Caín. Y cuando vio Dios que se estaban mezclando y se estaba ensuciando la pureza de su pueblo, dijo: basta. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y le puso fin. 120 años es lo que le doy. Pero la verdad estaba pura en los fieles. No había sido corrompida. Por eso es el caballo blanco. Luego viene el caballo rojo. Es el segundo periodo de la historia, desde el diluvio en adelante hasta la venida de Cristo.
el periodo del Antiguo Testamento postdiluviano. ¿Y por qué el caballo rojo? Porque ese es el periodo de todas las guerras de los grandes imperios. Comienza con el bisnieto de Noé, Nimrod, que es el fundador, como ya vimos en esta serie, de Babilonia, y establece el primer reino. Génesis 10:10. Nimrod, y fue el comienzo de su reino Babel. La primera vez que se menciona la palabra reino en la Biblia es en relación con Babilonia, fue el primer reino. Y Babilonia es seguido por Medo-Persia, y Medo-Persia por Grecia, y Grecia por Roma hasta la época de Cristo, y son guerras sangrientas. Por eso dice, para el caballo rojo, que le fue dado quitar la paz y que los hombres se mataran a espada. Es el segundo período. Y son juzgados de acuerdo a la luz que hubo en ese período. Ahora ya no era por boca, ahora estaba escrita la ley de Dios. Y le fue dada a Moisés en tablas de piedra. Ahora tenían el santuario. Antes solo tenían los sacrificios de animalitos sobre un altar, pero ahora Dios establece todo el sistema del santuario, con todo el plan de redención en símbolo y en figura para enseñarles el plan de salvación. Ahora tienen más conocimiento porque vino un profeta tras otro, tras otro, tras otro y tras otro. Todos los profetas del Antiguo Testamento, con excepción de Enoc, que fue llevado al cielo y que fue antes del diluvio, todos los demás profetas, desde Moisés en adelante, vivieron después del diluvio hasta la venida de Cristo. Y el último de esos profetas fue Juan, aunque él no escribió nada. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ese es el segundo período, el caballo rojo. Pero ahora, con todas las amonestaciones, las declaraciones de Dios, cómo Dios los llamó al arrepentimiento, van a ser juzgados de acuerdo a todo eso. Entendemos por qué junto con el registro de los individuos y de las naciones también están las proclamas de Dios, sus oráculos, el consejo completo divino para esa generación. El tercer periodo, ahora sí ya coincide con el tercer sello, no más que el tercer sello lo comienzan en el 313 al 538. Y nosotros, para dar lugar a toda la historia, tal como lo dice Elena de White, lo comenzamos desde la muerte de Cristo, donde hubo otro juicio. Porque San Juan 12 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en la muerte de Cristo hay otro juicio. Y ese tercer periodo va, y por cierto es el caballo negro, y usted dice, ay, pero a nosotros nos enseñaron que el caballo blanco era la historia de la iglesia primitiva que estaba pura. Ya en la época de los apóstoles, no lo leímos el otro día, todos los libros hablan de la apostasía que se había metido ya en la iglesia cristiana. No fue una iglesia pura. Desde el comienzo salieron los falsos profetas. Desde el comienzo salieron las sectas y las divisiones, y estaban los judaizantes y los que cambiaron el evangelio, y estaban los ebionitas, y estaban un montón de otros, aún estando vivos los apóstoles. El mismo apóstol dice, ya está en acción el misterio de iniquidad. Así que no era una época pura, era pura. Los apóstoles predicaban la verdad pura, pero la iglesia, y ahora estamos hablando, recuerden, los periodos describen la iglesia en ese periodo, el pueblo de Dios. Y en la era antes del diluvio, el pueblo de Dios se mantuvo puro y fiel y separado de los pecadores, de la descendencia de Caín, hasta un poquito antes del diluvio. En el segundo periodo describe las guerras sangrientas, y aún el pueblo de Dios estuvo envuelto en toda esa guerra.
El mismo David no pudo construir el templo de Dios porque sus manos estaban manchadas de sangre, de tanta sangre que derramó en esas guerras. Y toda la historia del Antiguo Testamento es guerra, guerra, guerra. El tercer periodo es el caballo negro. Y el caballo negro es la mezcla de la verdad con el error. Y el pueblo de Dios se corrompe. Y llega hasta el periodo de Constantino y termina con el 538. El tercer periodo, el cuarto periodo, y de ahí ya para adelante van paralelos con lo que siempre hemos sido enseñados. El cuarto sello, el caballo amarillo, es el periodo de la iglesia de Tiatira, del 538 al 1517, la reforma. Lo vimos esta mañana, ¿se acuerdan? Y luego el quinto sello, desde la reforma protestante hasta el movimiento adventista. Y luego el sexto sello, el movimiento adventista hasta el fin. Y el séptimo sello, dentro del sexto sello, están las señales. Y ahí no hay equivocación. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, y fíjense que cada sello se abre, no todos al mismo tiempo, como ya expliqué, sino, no simultáneamente, sino paulatinamente y sucesivamente, uno tras otro. Fíjense Apocalipsis 6:1. Y ahora yo los dije todos de memoria, pero ustedes lo pueden leer. Vi cuando el Cordero abrió el sello número 1. Y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió, ¿quién? El Cordero, el segundo sello. O un caballo bermejo, y eso ya lo expliqué. El tercer sello, un caballo negro. El cuarto sello, un caballo pálido amarillo, y la muerte lo seguía, la muerte espiritual del pueblo de Dios, el período de la supremacía del papado. El quinto sello, las almas debajo del altar, los mártires de la reforma que claman pidiendo que se haga justicia sobre su sangre, y se les dijo que tenían que descansar un tiempo más hasta que se completara. Estoy leyendo ahora el versículo 10 y 11. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, todos los que murieron en las persecuciones papales, todos los que murieron en la Edad Media porque no adoraron a la bestia, todos los que murieron en la Reforma Protestante perseguidos por la Santa Inquisición, al mando de los jesuitas, como vimos ayer y hoy, todos esos no han completado el número de los mártires. Hay un número para los sellados, pero también hay un número que se tiene que completar para los mártires. Y ni me meto por allí, porque también hay un número que se tiene que completar para los salvados. No me pregunten, porque si me meto por ahí es otro sermón entero. Porque tenemos que escudriñar la palabra y sacar las joyas nuevas que Dios nos da. Y continuamente tenemos que seguir aprendiendo de la palabra de Dios. A ver, ¿qué no saben ustedes? Que los redimidos vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron. ¿Cuántos creen que Jesús fue a preparar mansiones para nosotros en el cielo? ¿Puedo ver las manos? Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Entonces, ¿cómo fue Jesús a preparar la morada? Si cuando él estaba todavía aquí en la tierra dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros en esas moradas. ¿Y cómo él prepara lugar para vosotros? Por su mediación en el santuario celestial, purificando nuestros pecados, nos va a dar opción a que habitemos las moradas que dejaron vacantes los ángeles. ¿Ven para dónde voy? Pero eso está en la Biblia. Nomás un versículo porque tengo que seguir. Y ya se me acabó el tiempo. Me quedan 5 minutos, ok. Zacarías. Capítulo 13. No escucho bien. Los que quedan en el campo. O en el cántico celestial. No, los que cantan allá, dice que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Con su sangre nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes. Esos son los que ya están en el cielo y los 24 ancianos son redimidos por la sangre de Cristo. ¿Y cuándo subieron allá? Las primicias, los que resucitaron con Cristo. Por supuesto, sabemos que Enoc está allá y que Elías está allá y que Moisés está allá. Pero todos los demás fue una muchedumbre de mártires que el Señor se llevó al cielo. Pero esos que resucitaron con Cristo, vean qué interesante. Buena la pregunta de la hermana, solo que no tenemos el tiempo de ver todos los detalles, pero miren quiénes fueron los que resucitaron cuando Cristo resucitó y ascendieron al cielo con él cuando él ascendió. Dice, Primeros Escritos, página 183. Al resurgir Cristo triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos obedientes a su mandato salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados, es decir, para no morir más, para vida eterna. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. ¿No les parece justo y recto que en la corte celestial haya personas, los 24 ancianos, de todas las épocas, desde la época antediluviana hasta la época de Cristo, de los que resucitaron con Jesús? ¿Por qué? Porque ellos van a juzgar a sus contemporáneos. Y si ellos pudieron salir vencedores, no hay excusa para decir, ay, que estaba muy duro para mí, muy difícil, yo no pude. Y el Señor tiene testigos allá que sí pudieron salir vencedores. Entonces no hay excusa. ¿Contestó esa su pregunta, hermana? Ok. Entonces, terminando lo que estamos viendo. Estaba hablando de los salvados. Zacarías, sí, aquí lo tengo abierto. Zacarías 13. Les hago una pregunta. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo y fue expulsado, ¿cuántos de los ángeles del cielo fueron expulsados con él? Eso lo saben, ustedes están en Apocalipsis 12:3. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que los ángeles que pecaron fueron una tercera parte de los ángeles del cielo. Miren lo que pasa ahora en la tierra. Zacarías 13:8. 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará con vida. Aquí sucede exactamente a la inversa. En el cielo
2/3 partes se mantuvieron leales y 1/3 parte fue cortada. Pero en la tierra sucede a la inversa. 2/3 partes se pierden y 1/3 parte que va a ocupar la 1/3 parte de los ángeles que fueron expulsados del cielo. Y eso que estoy diciendo yo no lo estoy inventando, ni lo estoy sacando solo de este versículo, tengo muchos más y un montón de citas del Espíritu de Profecía que dice que los redimidos vamos a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron, porque a Dios no se le pierde nada. Se le perdió 1/3 parte de los ángeles del cielo y los va a reponer con los redimidos de esta tierra, alabado sea su nombre. ¿Terminamos por ahí ahora? ¿Les parece bien? Vamos a pasar a la cena y después, sí, la recepción de sábado, pero después viene la Santa Cena, ¿verdad? En la que hemos de participar. No lo sé, hermana, no lo sé. Ya tendremos instrucciones sobre dónde se celebrará la Santa Cena. Y eso es algo muy solemne lo que viene. Le había dicho al pastor Alvis que iba a hablar un poquito de nuestra preparación para participar de ese evento tan solemne, pero se lo voy a dejar para que él lo haga, que él nos hable de cómo tenemos que venir, porque el apóstol Pablo dice que si alguno come y bebe indignamente, come y bebe maldición. Y por eso hay muchos enfermos y muchos han muerto por la Santa Cena. No los quiero asustar, pero léanlo. Yo no me estoy inventando esto. Está en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Solo les leo el versículo y luego oramos y seguimos. Dice 1 Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es eso de comer y beber sin discernir el cuerpo de Cristo? El católico dice, el que come la hostia y no dice que es el cuerpo de Cristo literal, está condenado. Pero no le dan la copa para beber de la sangre, que ellos dicen que es la sangre literal de Cristo. Pero aquí dice el que come y bebe indignamente. Quiere decir que el pueblo de Dios no solo va a comer el pan, sino también va a beber de la copa. Pero dice sin discernir el cuerpo de Cristo. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Y si yo como, pero tengo disensión con mi hermano, no estoy tomando en cuenta el cuerpo de Cristo. Y puedo estar comiendo y bebiendo condenación. Comer indignamente es no probarse a sí mismo y juzgarse a ver si todavía hay disensión en el cuerpo de Cristo. Si yo tengo algo contra mi hermano, ¿qué no dijo Jesús eso en Mateo 5:24? Si traes tu ofrenda al altar. Eso lo dijo antes de que Jesús diera su cuerpo en ofrenda por el pecado. Todavía tenían que traer un corderito
al santuario. Si traes la ofrenda de un corderito al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda junto al altar, no lo sacrifiques y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, ¿quieres ser perdonado del pecado? Porque para eso es la cena del Señor, para ser limpiados de todo pecado. Pero Dios no nos puede perdonar mientras nosotros no perdonemos a nuestro hermano. Y cuando hay desunión en el cuerpo de Cristo, comemos juicio. Dios quiere que estemos unidos en todo el sentido de la palabra. El pastor Tony va a hablar un poco más de lo que eso significa. Estar unidos, no haber disensión como los apóstoles. Eran un solo sentir. Que Dios nos ayude a participar dignamente. Siempre hay alguien que pregunta, pastor, ¿y si yo tengo un problema y no lo arreglé, puedo participar de la cena? Bueno, si esa persona está aquí, tienes que hacer las paces. No decirle perdóname o no decirle te perdono, sino ir tú. Si tu hermano tiene que algo contra ti, qué sabio fue Jesús, ¿verdad? Porque si le hubiera dicho, si tú tienes algo contra alguien, todo el mundo dice, no, yo no tengo nada contra él, ella fue la que me ofendió. Pero Jesús dice, si sabes que tu hermana o tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate. O sea, nos puso la responsabilidad sobre nosotros. Nos toca a nosotros ir y decir, y es muy duro decir esto, perdóname, cuando tú sabes que el que te ofendió fue él o fue ella. Es muy duro decir perdóname. Pero si esa persona te ofendió, es porque de alguna manera percibió que tú le eras una amenaza o que tú le habías hecho algo por lo cual te tuvo que ofender. Entonces, aunque nosotros no estemos conscientes de algo malo que le hayamos hecho a alguien, pero hay una disensión, esa persona va a decir, no, yo con razón estoy como estoy, por esto y esto. Entonces ve tú y pide perdón y reconcíliate. Y esto incluye, hermanos, a estas diferencias que tenemos de un grupo y otro grupo. Decimos estar todos en la verdad presente y cada uno anda recogiendo para su propio saco. Y cuidado con esos. Y juzgando a los demás sin saber que con el dedo que señalamos hay otros 1, 2, 3 y 4 que me señalan a mí. Entonces no podemos estar en estas disensiones entre un grupo y el otro. No que yo soy de la verdad presente, no que yo del evangelio eterno, no, porque es una organización y yo no me meto con ninguna organización. Y que, hermanos, si lo que nos une es el mensaje de Cristo y tenemos el mensaje, ¿o no creemos este mensaje que estamos recibiendo? No nos une la verdad presente. Lo que nos hace adventistas del séptimo día no es que nuestro nombre esté escrito en un libro de la iglesia de la organización adventista, porque Elena de White dice que no hay uno en 20 de aquellos cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia adventista del séptimo día que están preparados y se van a perder tan ciertamente como el pecador más terrible en el mundo. Y van a recibir las plagas, aunque sus nombres estén escritos en el libro de la iglesia. Entonces lo que nos hace adventistas del séptimo día no es la membresía con la organización adventista. Es nuestra comunión con Cristo y nuestra fidelidad a Él, a su palabra, a sus mandamientos y a su mensaje final. Y eso nos une. Y no podemos estar divididos cuando tenemos un mensaje que dar al mundo. El mundo perece por el mensaje que tú y yo conocemos. Mira lo que estamos aprendiendo. Mira cómo Dios nos ha revelado tanta luz. Y aquí estamos discutiendo de una cosa y otra y de esto y de aquello, cuando debemos unirnos. ¿Se acuerdan lo que vimos hoy?
que los 144,000 estaban perfectamente unidos. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a ser derramado mientras exista desunión entre nosotros? Entonces, ¿cómo decimos ser la verdad presente? ¿Para qué estamos en los distintos grupos de la verdad presente? Y muchos, yo ya lo he escuchado de los testimonios de ustedes, a mí me expulsaron de la iglesia, a mí me desglosaron de la iglesia por predicar este mensaje, por defender esta verdad. Y entonces, ¿de qué sirve que estemos fuera de la organización por defender una verdad si entre nosotros nos sacamos los ojos? Qué triste. No podemos ser así. ¿Cómo vamos a participar de la cena del Señor? Aquí hay hermanos de la asociación, aquí hay hermanos de este grupo y del otro grupo. Y Pablo dice que había entre la iglesia de Corinto, unos decían yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. ¿Está Cristo dividido? No, Cristo no está dividido. Entonces, nosotros si somos de Cristo y somos los fieles, no podemos decir, yo soy de Benítez, yo soy de Víctor, yo soy de Gambetta, yo soy de Tony. Tiene que haber un solo sentir entre nosotros, una unidad perfecta. Y por eso la Santa Cena, para que seamos de un solo sentir. ¿Se acuerdan lo que leímos de los 144,000 cuando la sinagoga de Satanás, nuestros hermanos, entre comillas, adventistas profesos, adventistas nominales, que nos entreguen en las manos de los enemigos? Dice Jesús que finalmente van a venir y van a caer postrados a nuestros pies y van a reconocer que Dios nos amaba a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y darnos el ósculo santo. Ese es el beso sin suciedad, el beso santo, porque nos podemos saludar con ese amor que nos une y nos podemos lavar los pies los unos a los otros, perdonándonos nuestras ofensas y dejando de lado nuestras diferencias. Eso es lo que Dios quiere para esta Santa Cena. ¿Cómo dice el refrán? Al buen entendedor, pocas palabras. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Estamos a punto de recibir las horas de tu santo sábado. El sol se está poniendo tras las montañas y nosotros estamos preparando nuestra vida para un encuentro especial contigo. Estamos viviendo en esa hora del juicio. Y muy pronto el juicio ha de comenzar por los vivos. Y Señor, hoy por hoy no tenemos la experiencia que necesitamos. Si nos tocara ser juzgados hoy, ¿qué sería de nosotros, Señor? Por eso venimos a pedir tu gracia, venimos a pedir tu perdón y tu fuerza para ser vencedores contra el pecado. Ayúdanos, Señor, que todo esto que hemos estudiado y aprendido, estas manifestaciones preciosas de tu palabra, que tú nos estás dando tanta luz, no las guardemos para nosotros, las compartamos con los demás, pero que también las pongamos por obra, las vivamos, porque de nada nos sirve conocer todos los detalles de la profecía al dedillo y no estar preparados para recibir el sello de Dios que será puesto sobre la frente de hombres y mujeres sin mancha. Sobre hombres y mujeres sin defecto ni pecado presente en su vida. Y hoy por hoy necesitamos de tu gracia. Séllanos con tu Espíritu Santo y escribe tu ley en nuestro corazón, para que la guardemos de verdad
y por amor, no por miedo. Y que se manifieste ese amor a ti en nuestra vida, en obediencia a cada uno de tus mandamientos. Sella este mensaje en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.